Enseguida hablamos del nuevo número de la revista Velezana que se presenta pasado mañana en la capital almeriense. Antes, como les prometía, si lo tienen a bien, vamos de nuevo a este Museo de la Guitarra, una de las ponencias que esta tarde se impartían con motivo de este bicentenario de la figura de Torres, jurado del gran luthier del barrio de La Cañada, es la que imparte Jaume Boser hablando del renacer de una Torres. Proceso de restauración de la guitarra Antonio de Torres. Creo que con él está el compañero Juan. Adelante, cuando quieras. Pues sí, efectivamente, Joaquín, una de las actividades programadas dentro de lo que son las actividades de este bicentenario del nacimiento de Antonio de Torres es precisamente la ponencia que lleva por título El renacer de una Torres, proceso de restauración de una guitarra Antonio de Torres. Ponencia que ha dado a las 5 esta tarde Jaume Boser, a quien ya tenemos el gusto de saludar en nuestro programa. Jaume, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos tenido oportunidad de escuchar un poquito lo que hemos podido del contenido de la ponencia y me ha parecido extraordinariamente atractiva. Bueno, pues me alegro porque es un tema un poco denso, el tema de la restauración, muy complejo, pero me alegro que os haya interesado, sí, sí. Restaurar una guitarra ya es complicado, pero yo creo que restaurar una Torres es mucho más complicado, ¿verdad? Sí, bueno, lo complicado es que es un documento histórico, no es lo mismo que reparar una guitarra, entonces no puedes usar los mismos criterios que utilizarías en una reparación. Por ejemplo, esta guitarra tenía mucha carcoma en la tapa, en una guitarra moderna o se cambia la tapa o se cambia la parte de tapa que tiene carcoma y ya está. Aquí, como es imprescindible respetar al máximo el material original, pues hay que utilizar otros procedimientos mucho más complejos. Ahí vienen las dificultades de las que hablábamos anteriormente. Precisamente estamos viendo, Jaume, en este momento imágenes de la guitarra Antonio de Torres, que ha sido restaurada por ti, y ahora veremos precisamente a la izquierda de la guitarra todo el proceso, que por cierto también has ofrecido en la ponencia o la conferencia, todo el proceso que se ha seguido, ¿no? Sí, sí. Bueno, una de las cosas que hay que hacer cuando se restaura es documentar muy bien cómo estaba el instrumento antes y todo lo que se hace durante ese proceso para que las generaciones futuras puedan saber exactamente dónde tocaste y qué es lo que dejaste tal como estaba. Entonces, bueno, fruto de todo este trabajo es esta cantidad, bueno, he hecho más de 900 fotografías del proceso completo. A la guitarra original, entiendo, para que luego quedase absolutamente igual que aquella que entregaron, que pusieron en tus manos, ¿no? Bueno, son 900 fotografías en las que hay unas cuantas de cómo estaba antes de la restauración. La gran mayoría es del proceso de restauración, o sea, cualquier pequeño detalle que modifico, hago una foto antes, otra después y luego algunas fotos de cómo ha quedado la guitarra. El otro día, ahora hablaba con una chica aquí, precisamente espléndida en el conocimiento del tema, y me decía, es que es muy difícil, dice, porque hay gente que efectivamente ha restaurado guitarras, pero luego han quedado las guitarras que no sirven. Pero es que yo creo que mantener, aparte ya de lo que es la estética, efectivamente, que quede igual, pero sobre todo lo más importante también es mantener su sonido original, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, eso ha sido una de las partes, uno de los retos en este trabajo, porque solamente con la consolidación de la carcoma podíamos conseguir una guitarra que estuviera bien para exponer, pero como el objetivo del dueño era que se pudiera tocar, pues ha habido que poner unos refuerzos adicionales y hacer unas pruebas previas para ver si la guitarra iba a resistir la tensión de las cuerdas. ¿Ya me había conocimientos, entiendo, de el año de nacimiento de la guitarra o no? Sí, sí, hay una etiqueta dentro que con la fecha, el último número no es muy claro, pero comparando con la grafía de otras etiquetas de Torres... ¿De qué fecha hablamos? 1866. ¡Qué barbaridad! Hecha en Sevilla, en la calle Cerrajería, número 32 creo que es que estuvo en varios números, por eso dudo. ¿Y cuándo la ponen en tus manos? Eso yo la recibí en 2014 y digamos que en el verano de 2014 empecé el proceso de restauración y lo concluí pues a principios de 2017 prácticamente. O sea, más de 2 años y medio, ¿no? Sí, bueno, también no me he dedicado en todo ese tiempo solamente a esta guitarra. Yo también construyo instrumentos y tenía que hacer frente a mis encargos y porque tengo una lista de clientes esperando, entonces he tenido que ir alternando etapas con restauración con la construcción. Cuando te hacen el encargo y ves la guitarra, ¿qué piensas? ¿Dónde me he venido? ¿Dónde me he metido? ¿Esto es posible? ¿No es posible? ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento?
Bueno, lo primero es uff. Es una expresión también muy andaluza. Sí, Uf. sí. Eso fue lo primero que dije cuando vi la guitarra. Tierra, trágame. De todas formas, había visto en revistas de restauración algunos artículos sobre restauraciones complejas hechas en piezas que tenían mucha carcoma, y había visto un sistema que tenía curiosidad por probar y mira. Y te vino como anillo al dedo. Sí, sí. Bueno, me imagino, ya con esto terminamos, que para ti ha sido un placer poder explicarlo esta tarde en esa ponencia a todos los que han asistido a la misma, ¿no? Sí, sí, y además ha sido un placer luego no solo explicar el proceso, sino luego explicar el resultado tocando la guitarra, o sea, que los propios asistentes... Para que no haya duda. Exacto, sí, sí. Jaume, ha sido un lujazo. Muchas gracias estos 2 minutos que nos has dedicado, amigo. Muchas gracias a vosotros. Joaquín Jaume Boser, como decía, voy a leer el título de esta ponencia: El renacer de una Torres, proceso de restauración de una guitarra de Torres. Es la ponencia que ha dado a todos los asistentes esta tarde aquí en el Museo de la Guitarra a las 5 en punto de la tarde. Gracias por atendernos y feliz estancia en Almería. Otra de las ponencias que impartía Miguel Fernández: captura y análisis de parámetros acústicos en los instrumentos de cuerda, pasado y presente del proceso, y ese concierto, como decía, de las 8:30, también una mesa redonda en el que participan diferentes nombres propios, entre ellos, por cierto, José Luis Romanillo, que esta mañana, en la inauguración de esa exposición de la guitarra, evidentemente, Torres, la guitarra universal, se le ha impuesto el escudo de oro de la ciudad por esa investigación, por acercamiento a la figura de Antonio de Torres Jurado, en fin, el protagonista de esta historia, el homenaje del bicentenario de su nacimiento. Por cierto, que hoy hubiese sido el día de su onomástica. Saludos a Antonios y Antonias desde este plató. Como cada año por estas fechas aproximadamente, tenemos una cita con la comarca de Los Vélez a través de una revista que se ha convertido en todo un referente en nuestro país, como instrumento de acercar un poco la comarca de Los Vélez. El número 35 de una revista realmente fantástica, no nos cansaré de decirlo, en la cual hay mucha ilusión, hay mucho cariño, hay muy buen papel, muy buena fotografía y muy buena coordinación, porque este señor sigue siendo el coordinador. 35 años, nada más y nada menos, de la revista Velezana, que se presenta el jueves 15 de junio en el Museo Doña Paquita, y no solamente la presentación, porque va a haber diferentes actos en ese jardín tan bonito que tiene la casa, va a haber charlas, proyecciones, en fin, se va a compartir un poco de conversación, incluso con algún producto velezano de por medio. Me parece muy acertado esto. José Domingo Lentisco, bienvenido, buenas tardes. Me alegro de verte. Buenas tardes, Joaquín. Un año más. Yo también me alegro. Número 35. Sí es cierto que es una revista, yo no sé, de la provincia de Almería, imagino que la más antigua. La más sí. antigua. De la provincia de Almería, la más antigua, sí. Hay otras similares, ya lo hemos comentado otras veces. Hay otra en Berja, que es Farua, y otra en... ¿El Eco de Alhama? El Eco de Alhama, la Piedra Íllora en Cantoria, el Arriero en Albó y Axarquía en el Levante. Esas son las revistas que hay. Pero 35 años son unos cuantos, ¿eh? Sí, Ya lo creo que sí, mucha gente colaborando. Esta es la portada de este año, hay, como digo, siempre fotografía fantástica, pero llama mucho la atención, ahora hablaremos, entre otras cosas, de esta portada y de ese patio y del castillo de Bereblanco y de esos frisos cuando se vendieron a una familia pudiente de financieros y coleccionistas. Es una fotografía buenísima. Esto me da la impresión que, en fin, esto ha sido un gran hallazgo, ¿no? Esta fotografía, José. Sí, ahora al final la comentaremos. Ahora lo comentaremos, ¿no? Pero efectivamente ha sido un gran hallazgo, nosotros estamos súper satisfechos y hemos tenido la colaboración del Museo Metropolitano autorizándonos a publicarla y además dejándonos que nos bajáramos fotos de gran calidad para poder ampliarla suficientemente. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque hay tanta cosa que contar. Bueno, en casi 500 páginas que tiene el número. Sí, es verdad que hay que contar mucho, es verdad. Yo lo comprendo, pero claro, es una cita anual y entonces pues hay que incluir a todo el mundo. Esta revista lo que trata es ser un medio de expresión, tanto de velezanos como de fuera de los Vélez, que deseen publicar trabajos relacionados total o parcialmente con los Vélez, ¿no? Entonces, admitimos cualquier tipo de trabajo, no solamente que admitimos, sino que animamos a la gente a que escriba de tal o cual tema. Si yo me entero que fulano o mengano ha escrito una tesis o que tal individuo, tal vecino tiene muy buena cabeza, que se ha jubilado, que es profesor y puede escribir sus memorias, animamos a toda la gente a que escriban, ¿no? Yo creo que se sienten satisfechos, que quien lo lee pues le recuerda determinadas cosas o aprende de otros aspectos alguna información. En fin, es una mezcla un poco de todo, pero ordenada, una mezcla ordenada, claro. ¿No? Un batiburrillo. Obviamente se pueden imaginar que sin esas colaboraciones posiblemente esta revista hubiese desaparecido hacía muchos años, ¿no? Exactamente.
La verdad es que siempre, cada año tenemos más. La gente dice, ¿pero cómo se puede escribir tanto? Pues se puede escribir tanto porque la vida humana es muy compleja y muy amplia. Sí. Y cada persona tenemos unos intereses diferentes. A uno le puede interesar mucho la historia y a otro absolutamente nada. Y sin embargo le interesa sus recuerdos de cuando estuvo en la escuela, o le interesa hablar de su familia, o le interesa hablar de las plantas de la comarca. Es decir, cada cual tenemos nuestros intereses y tratamos de darle un poco de cabida a todo. Una comarca muy importante de la historia de esta provincia, sin lugar a ninguna duda, como es la comarca de Los Vélez. Vamos viendo alguna fotografía de las muchas que siempre incluís en esta revista velezana, número 35. En fin, no sé si lo hemos dicho para el final, pero vamos a empezar por el principio. Bueno, es igual, ¿no? Es igual, empezamos por aquí. Vamos a ver. Esa es una de las galerías tal como estaba en la casa de los Blumenthal. Bueno, aquí mejor. Mira. Aquí, empezamos por aquí. Empezamos por el principio, que seguimos el mismo orden. Vamos, espera que yo lo diga. Eduardo, vamos a intentarlo. Yo te lo digo así, pero en fin. Sí. Vamos a intentar que todo lo que tenga que ver con el castillo de Los Vélez, porque están las fotos ahí quizá un poco, no sé si desordenadas o no. No, están ordenadas. Vamos a dejar eso del castillo de Los Vélez para el final, ¿vale? Si es posible. ¿Sí? Bueno, pues cuando queráis, adelante. Vamos a ver, como digo, al inicio de la revista en los años 80 era fundamentalmente histórica, pero después la revista ha ido variando y ganando el contenido. Esta, por ejemplo, es una imagen de un colaborador nuestro que está investigando la zona de la frontera entre el Reino Nazarí de Granada y el Reino Cristiano de Murcia, y suele hacer colaboraciones. Concretamente es una imagen de la Alhambra, pero bueno. Esta, por ejemplo, también es de historia, efectivamente es de historia. Este es el famoso pretendiente al trono español. Sí. En España hemos sido un país cainita, un país de enfrentamientos, no solamente por la guerra civil, que fue una crueldad tremenda, sino que hemos tenido montones de guerras anteriores, ¿no? Nunca nos hemos entendido. Ahora parece que sí es lo último. Bueno, más o menos. Este es el pretendiente, que hay un artículo sobre las guerras carlistas, el impacto de las guerras carlistas en la comarca de Los Vélez. Este es un tal Lozano. Este Lozano fue uno de los que iban con una cuadrilla, ¿no? Con una cuadrilla de carlistas sublevando el sureste español, ¿no? La verdad es que de triste recuerdo Los Vélez, porque las 2 o 3 veces que pasó por allí fue un auténtico desastre. ¿Pero hubo presencia carlista en la comarca? En realidad muchos carlistas no había en la zona, no hemos detectado muchos carlistas, pero sí pasaban estas partidas arrasando con todo lo que podían, arrasando como podían. Este es un personaje excepcional de la zona de Vera y de la zona de Vélez. Es José Moreno Jorge, un ayudante de ingeniero que hizo un grandísimo trabajo en la Almería del siglo XIX. Hemos encontrado en una casa antigua de Vélez Rubio, en la que vivió él, documentación, se la hemos pasado a Enrique Fernández Bolea, que sin duda es el mejor investigador que hay en la provincia de Almería, y nos ha hecho un trabajo espléndido. Fantástico, ¿no? Este Moreno Jorge hizo unos trabajos estupendos. Mira, ¿hasta qué punto damos salto de un sitio a otro? Este era un pobre tico, José Rodríguez, le decíamos el pociquero allí en Vélez Rubio. Este hombre emigró a la Argentina en los años 20, esa es una foto hecha en la Argentina, y allí se imbuyó de la idea socialista, vino aquí a España en pleno tiempo republicano y luego fue alcalde en el tiempo de la guerra civil, ¿no? Tuvo un final muy agrio, pues bueno, muy desagradable, porque fue fusilado. Fue fusilado. La guerra, ¿no? Bazar y Sastrería Ortiz. Sí, fijaros, es que esta es curiosísima. Mira qué buena. Siempre hemos hablado de los emigrantes almerienses que se han dedicado a cuestiones agrícolas fundamentalmente, porque los emigrantes no tenían formación cuando salían, ¿no? Este es un caso absolutamente excepcional. Son 2 hermanos de Vélez Blanco que emigran al norte de Marruecos y montan una sastrería. Y llegan a ser famosísimos. Le hacen ropa tanto a caudillos árabes como al ejército español, a los grandes generales y los capitanes españoles. Y fue una familia realmente de mucha fama. Por cierto, uno de ellos es el abuelo de Pedro Casablanc, el famoso actor que ha hecho la serie, bueno, que participó en la serie esta de Mar de Plásticos. Sí. Uno de ellos es el abuelo de Pedro Casablanc, ¿no? Como digo, es un caso un poco especial de emigración, porque no es la emigración que todos conocemos, la de siempre. Esa es una de las primeras sastrerías que ellos montan en una población. Qué historias de vida. Del norte de Marruecos, que luego se van a Casablanca, y allí, bueno, yo cuando leí este artículo, que lo hizo un colaborador de Málaga, un familiar suyo, ¿no? Me recordó en cierta forma al libro El tiempo entre costuras. Tiene bastante que ver. ¿Sí? ¿Se parece? Sí, ¿había espionaje de por medio? Había espionaje. ¿Había algo? Medio, efectivamente. ¿Sí? Entonces, es curioso esto. Ellos, bueno, participaron en alguna labor. ¿Quién son estos 4 tipos sentados en esa tapia? Solamente tenemos que identificar de la izquierda, que es el famoso Manuel Ángeles Ortiz. Manuel Ángeles Ortiz es un pintor granadino de vanguardia, muy conocido a nivel internacional,
Y este es el que aparece a la izquierda, porque fue amigo y compañero de un velezano que murió muy pronto, un velezano, bueno, murió con 18 años, pero estuvieron en el mismo estudio de fotografía, en el mismo estudio de Granada, con José Latorre, ¿no? Y fue por Vélez Blanco, Manuel Ángel Ortiz fue por Vélez Blanco, y bueno, pues... ¿Está tomada en Los Vélez? Sí, ¿En la comarca? Está hecha en Los Vélez, pero a los otros personajes no los hemos identificado. Es que es complicado, Joaquín. Hombre, claro, evidentemente. Te aseguro que identificar todos los personajes es complicado. Esta, por ejemplo, también hay una foto de Bañón, del célebre Bañón, porque el chico se dedicó a hacer fotografía, y están ahí al pie del castillo con sus amigos granadinos, ¿no? Con sus amigos que vienen de Granada, y parece que están muy contentos por la actitud de uno de ellos. Pues estas historias, yo siempre te pregunto lo mismo, Sí. ¿cómo podéis hacer de esta fotografía, de estas historias? Claro, son... Mirando de un lado para otro. Fíjate, mirando de una para otra. tanto historias muy antiguas del principio del siglo como esta de los años 50. Hay una parte de los que nos sentimos enormemente satisfechos de la revista, y es una sección que se llama Memoria Personal. Ahí invitamos a los vecinos a que escriban sus recuerdos personales y nos aporten sus fotografías. Esto es una fotografía maravillosa de los años 50. El que hay con gorra a la izquierda con un zapato es Evaristo, el famoso Evaristo, un personaje de película. Muy conocido en la comarca. Conocidísimo, padre de Antonio Egea, del pintor. ¿Ah, sí? Y ahí está su mujer, parte de su hijo, tienen una zapatería. Evaristo hizo de todo en la vida, ¿no? Esta otra foto preciosa también. Las fotos de mujeres, del grupo de mujeres, son siempre las más bonitas, tanto antes como ahora son siempre las más bonitas. Pero la he traído para que se vea cómo le ponen una colcha detrás, porque como no tenían... para tapar la tapia, ¿no? Para tapar la Un poco tapia. de fondo, a que sea más Luego, bonito. el fotógrafo recortaba la foto y quitaba a la bueno. mujer de la izquierda y se veía solamente la colcha. Qué bueno, qué bueno. Es una cosa curiosa, ¿no? También es un poco los modos de vida. Claro. Esta es otra foto de familias de más adineradas que salían al campo en los años 40, 50, iban al campo Los pues a señores pasar muy, las vacaciones. muy trajeados, con corbata. Exactamente. Entonces, ¿Ya? una Sí. de las hijas, que tiene unos recuerdos maravillosos de la finca que iba allí a Sierra de María, y nos ha hecho un artículo precioso sobre sus recuerdos de cuando iba con sus padres a la finca de la zona de María. Por tanto, insisto, los recuerdos son muy bonitos. Otro recuerdo más de nuestro compañero La y colaborador infancia. Alfonso Robles. Esta es de Topares. Esta es del año 34, esta foto, ¿no? Y es un maestro que hemos rescatado también del olvido, porque fue un maestro que no perteneció a la institución libre de enseñanza, pero aplicaba métodos muy parecidos a la institución libre de enseñanza. Sacaba a los alumnos a la calle, hacía teatro. Fijaros esta foto, la sencillez, la rudeza de esta foto. Pues el personaje de la derecha fue un fotógrafo, pero claro, un fotógrafo de pueblo, un fotógrafo que era como una labor complementaria, como Sí. a tiempo parcial fue fotógrafo. Él era agricultor, pero le gustó la fotografía, y hemos hecho un artículo precioso. Hemos seleccionado más de 100 fotos de este Pedro Alcaina, se llamaba. En esa reja es donde se rondaba a la muchacha, Sí, ¿verdad? Fijaros qué foto más bonita. Todas estas fotos que vienen ahora son de Pedro Alcaina, ¿no? Una motocicleta. El orgullo que tenían aquellas personas cuando compraban una moto, Hombre. cuando compraban un tractor, porque era el signo del desarrollo, del progreso. Hoy nos podemos reír de estas cosas, ¿no? Pero la gente se compraba un aparato de radio y se fotografiaba con el aparato de radio, ¿no? O las primeras televisiones. Es decir, o como las primeras televisiones, Claro. ¿no? Porque había dado un salto importante en su vida, ¿no? Esto es una carrera de cinta, una actividad que todavía se sigue haciendo. En algunos pueblos todavía se conserva esto. Se ¿sí? sigue haciendo todavía la carrera de cintas, porque tenía que ver con el cortejo, Sí. con los ligues que se llaman ahora, pues entonces era el cortejo. Pero se pasaba bien, se pasaba bien a pesar de El todo. pueblo participaba, no había necesidad. Esto es el salón de baile de allí, de las Cañas de Cañepla, ¿no? Como hay una mezcla, ¿no? Estaban los niños, las madres, las suegras, los novios, en fin. Nos ha gustado recuperar esta vida campesina. Había bailes de pareja debidamente separados. Que corra el aire. Obsérvese como la mujer con la otra mano. No te acerques. Yo le vivió eso. Cuando baldeaba de joven me ponía las dos manos sobre el pecho ¿Sí? y no había forma de acercarme a la chica. No había manera de acercarme a la chica, por más que le empujara. O sea que ¿no? tú lo has vivido esto en tu carne. Y muchas Sí. veces pues eran mujeres las que bailaban entre ellas, o eso ya hoy no se ve, vamos, de ninguna manera. A las mujeres les gusta mucho bailar, eso lo sabemos. Y aquellos todos. bailes donde iba la muchacha con la madre, había que pedir el permiso a la madre antes de... Sí, en la de antes se ha Claro. visto una con el pañuelo negro. Este Pedro Alcaide también hacía fotos de la vida normal. Estas no estaban posando, estaban segando. Él pasó con su moto, le dijo que se parara y le echó la foto, ¿no? De una vida durísima de campo, ¿no? Y como he dicho antes, fotografiándose con el tractor y con el niño, porque era sin duda un galpo, un paso espectacular. Claro. Las tierras de Topares son tierras de cereal, y tener, en lugar de una yunta de bueyes o de mulas, labrar con tener un animales, tractor, hacerlo con un tractor, pues era claro. un salto Era para hacerse una foto. espectacular, sin duda Evidentemente, ninguna, ¿no? claro.
Yo creo que ya con estas pasamos. Bueno, esto también es un grupo, lo podemos pasar, que es un grupo también celebrando San Antón, el marranillo de San Antón, ahí lo tienen. También el apartado de recuerdo, esta foto es interesante porque son los maestros de la transición de Vélez Rubio. Es curioso esta fotografía. Ahí aparece Luis López, que fue alcalde de Vélez Rubio y delegado ahí a la derecha. Que fue delegado. Delegado de Igualdad, de Asuntos Sociales, puede ser, sí. Mucho tiempo. Y Cruz Amario es el del centro, el bigotito del centro es Cruz Amario, que fue un alcalde que murió hace unos cuantos años, ¿no? Los otros, bueno, prácticamente casi todos viven, luego ya se dispersaron por un sitio y por otro. Pero se le hace un pequeño homenaje a esos maestros de la transición en Los Vélez, ¿no? Bueno, como siempre interesante la fotografía, y ahora los textos. Joaquín, perdona que te haya cortado. Ahora entramos realmente yo creo que en el tema que más trascendencia va a tener este número, que es el tema del Castillo de Blanco. Este señor que hay ahí es Mr. H. Huntington. Mr. H. Huntington era un hispanista riquísimo, rico podrido de los Estados Unidos, que se dedicó a comprar obras de arte. Intentó comprar el Castillo Blanco y no lo compró. Él no lo compró, pero sí lo que hizo, esa foto es el Salón del Hispanic Society, que actualmente hay una exposición magnífica en el Museo del Prado del Hispanic Society, pero utilizó los motivos del castillo en la decoración. Sí. Pero el que sí lo compró el castillo fue este señor. Este hombre. Este es Blumenthal. Blumenthal. Ese es Blumenthal. Y ahora aparece una foto también de la señora elegantísima, era una familia... Ese también rico podrido. Rico, judío además, curiosamente. No tengo yo nada en contra. No, por supuesto. Entonces, aquí lo que contamos prácticamente es la historia del castillo entre el año 13 y el año 45, porque durante esos años formaba parte del salón de la mansión de los Blumenthal. O sea, para entenderlo, antes de llegar, años posteriores, al Metropolitano de Nueva York, estuvo ahí donde lo estamos viendo. Casi 20 años, ¿no? Del 13 al 45. Y ese era el patio de su casa. De su casa, era su salón particular. Naturalmente el mobiliario no era del castillo. ¡Qué lujo! Es de otros palacios que ellos compraron, de otras obras de arte que llevan comprando. Entonces, la suerte es que solo teníamos una foto y además muy mala, es lo que teníamos hasta ahora. Y mira por dónde hemos encontrado esta foto y luego nos pusimos contentísimos cuando la vimos, dijimos, puñeta, hasta en la portada de la revista tenemos que ponerla. Entonces, esto es un ángulo del salón, este otro, donde esas son las ventanas que estaban en el Castillo Blanco, pero en ese momento están ahí en el Blumenthal lamentablemente tuvieron un hijo que falleció, solamente uno que falleció a 10 años, y él formaba parte del patronato del Museo Metropolitano. Cuando él murió, en su testamento dejó claramente que se derribaran la casa, su gran mansión, y que todas las obras de arte pasaran al Museo Metropolitano. Al Metropolitano. Todas las obras de arte, pasaron todas. Esta es la portada que actualmente forma parte de la biblioteca del Museo Metropolitano, pero en fin, en ese momento era la entrada a una habitación de su gran mansión, ¿no? Y aquello, como he hablado otro año, de la posibilidad, esa gestión que se está haciendo de hace ya muchos años, de que aquellos frisos que están en el Metropolitano vuelvan estas imágenes, Joaquín, les van a venir muy bien al equipo que se le va a conceder. Ya se ha abierto el plazo, se ha cerrado ya el plazo de presentación de ofertas y de un momento a otro se lo van a adjudicar a un estudio de arquitectura, supongo yo, ¿no? Entonces yo espero que estas imágenes les valgan. Esa era la de escalera, que no teníamos ninguna foto de la escalera, esta de la Galería Alta, que tampoco teníamos ninguna foto de la Galería Alta. Qué bonito. Y yo espero que este material, contentísimo de que les pueda servir para esa restauración que se va a hacer, ¿no? Está digitalizado todo tal como está en el Museo Metropolitano, está todo digitalizado, pero yo creo que esto les va a venir bastante bien. Pero los originales no salen del museo. No, los originales no van a salir del museo. De todas formas, Joaquín, tampoco hay que lamentarse de esas cosas, tampoco, de verdad. No hay que lamentarse. Claro. Mira, tenemos una plataforma magnífica, una publicidad que nos hacen desde Nueva York. Fíjate la publicidad que nos hacen. Es cierto. Entonces, visto así, así es. Yo creo que Oye, pues mucho en la historia, todo lo que contáis como cada año, pero esto especialmente que tiene que ver con el Castillo Vélez Blanco, muy bonito, que es la portada, como decimos, de este nuevo número, casi 500 páginas, el número 35 de la revista Velezana. Se presenta el jueves, día 15, a las 8:30, la visita al museo, y luego a partir de las 9 es la presentación. En el Museo Doña Paquita, en esos jardines tan fantásticos. Sí. Pues enhorabuena un año más por la parte que a ti te toca. Gracias a vosotros. Esta es la primera presentación, pero el sábado lo hacemos en Vélez Rubio. En Vélez Rubio, claro. Y nos tiramos todo el verano presentándolo en todos los pueblos, en todas las pedanías, en Granada, en Murcia, en todos lados. ¿Sí? Donde hay un velezano, allá que vamos nosotros. Madre mía. Allá que vamos. José Domingo, muchas gracias un año más. Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Vamos a hablar de astronomía. Una tarde más, estamos inmersos en la sexta edición de esta jornada con diferentes ponentes, nombres propios de la astronomía, de la astrofísica, como es este señor
que, en fin, está desde el primer momento, de la primera jornada. Ya hablamos en su día que hubo un pequeño parón de unos años, se ha vuelto a retomar la jornada de astronomía y el señor John Beckman fue uno de los nombres propios, uno de los primeros que llegó de la mano de Pedro San José, que es el coordinador a esta tierra, para hablar de astronomía. Esta tarde ofrece una ponencia a las 8 en el Teatro Apolo. Supernovas y superburbujas. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Cuéntanos. En la Plaza de Flores, Joaquín, estamos y por fin parece ser que empieza a correr una pequeña brisa, porque la verdad es que llevamos una tarde absolutamente terrorífica, con muchísimo calor en la capital almeriense. Seguimos hablando, como lo hemos hecho en los últimos días, de las sextas jornadas astronómicas de Almería, que se están celebrando desde el 8 y hasta el día 14 de este mes de junio de 2017. Y al igual que ayer, en el Apolo a las 8 de la tarde, lo que ocurre que ayer el turno era para Xavier Barcón y el turno es precisamente para John Beckman, a quien ya con sumo gusto pasamos a saludar. Mr. Beckman, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lleva aquí varios días en Almería, porque cuando hablé con Olga Muñoz estaba usted ya por aquí, le vi, ¿no? Sí, siempre vengo para pasar todas las jornadas, siempre. Jornadas que están teniendo un verdadero éxito, ¿no? Me parece que sí, juzgando por el tamaño de la audiencia, sí. El Teatro Apolo anoche se llenó perfectamente. Bueno, y Pedro Duque, que el primer día petó un recinto tan amplio como el Auditorio Maestro Padilla. Sí, bueno, claro, Pedro Duque es mucho Pedro Duque, como se dice. Pero es sí. como Rafa Nadal en el tenis. Bueno, sí, bueno. Rafa Nadal a lo mejor llenaría un poco más. John, el título de la conferencia, bueno, no he dicho que es astrofísico, profesor de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias. El título de la conferencia de esta noche, Supernovas y Superburbujas. Sí, exactamente, ese es el título. Para los para los neófitos en la materia, aquellos que no tenemos un excesivo conocimiento, yo tengo una ligera impresión de lo que son las supernovas, pero ¿podría explicarlo en la mayor brevedad posible? Sí. Una supernova es una estrella que se explota. El Sol y estrellas como el Sol, de la masa del Sol, no van a terminar como supernovas. Las supernovas son la etapa final de estrellas con 10 veces la masa del Sol y mayores. Entonces todas estas digieren su fuel, que es hidrógeno, tan rápidamente, y al no tener más fuel en el centro se explotan. Y se explotan con una violencia tremenda y con una energía impensable. Aunque parezca mentira, las estrellas son como los seres humanos, nacen, tienen un proceso y terminan muriendo, ¿no? O sea que... A ver, si quiero bajar a la vulgaridad, nacen y mueren y echan sus polvos al espacio. Y eso en cuanto a las, más claro el agua, supernovas y las superburbujas. Las superburbujas son el producto de un grupo de supernovas. Las estrellas no nacen solas, nacen en grupos y no mueren solas, mueren una tras otra sucesivamente. Y en un grupo grande de estrellas calientes que se explotan una tras otra, el efecto es barrer el gas interestelar y producir un hueco grande, casi vacío, no vacío, y con expansión rapidísima, y producen una burbuja. ¿Por qué super? Porque, a ver, la distancia nuestra a la estrella más próxima es de 4 años luz. Pues algunas de estas superburbujas tienen diámetros de 1000 años luz, 2000 años luz. Son grandes. Una última cuestión, por lo que me ha contado o lo que nos ha contado anteriormente, ¿el Sol estará condenado a explotar y se calcula que en un espacio de unos 4.500 años aproximadamente? ¿O? Bueno, 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. No, 4.000 millones sí, 4.000 millones de años. Pero no es exactamente. El Sol no va a... O sea que nosotros no llegamos a verlo, ¿no? No, es improbable. Que
el Sol no se explota como supernova, el Sol no tiene la masa suficiente para hacer eso. Se va a inflar y echar una serie de cáscaras que probablemente, y después se hincha y engulle la Tierra. Traga la Tierra, entonces la Tierra desaparecerá, se evaporará, pero no sería exactamente una explosión, sería algo diferente. Bueno, por lo poquito que nos ha podido contar en el tiempo que tenemos, interesantísima nos parece la conferencia de esta tarde, que vaya bien y que muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado. De nada, con perdón por la grosería. No, ha quedado en un tono simpático, pero que es la realidad. Pero es cierto, echan polvo interestelar, es cierto. Muchísimas gracias. Joaquín, John Beckman, 8 de la tarde, Teatro Apolo aquí en la capital almeriense, dentro de las 6ª Jornadas Astronómicas de Almería, como decía el título de la conferencia, Supernovas y Superburbujas. El sentido del humor inglés de este señor, pero realmente es así. Yo me lo creo lo que dice este hombre, a pie juntillas. Por cierto, mañana se clausura la 6ª edición de estas Jornadas Astronómicas con la presencia de una mujer que se llama Ellen Baker, astronauta de NASA, médico, ha participado en 3 misiones espaciales. Va a dar una conferencia bajo el título Los desafíos del vuelo espacial humano a partir de las 8 también en el mismo sitio que esta tarde John Beckman, en el Teatro Apolo. Última pausa, en la recta final hablamos de un nuevo trabajo musical de un señor que visita este plató, le voy a presentar enseguida, que se llama Joaquín de la Muela, dedicado a un amigo, a Antoni Machín. Hablamos de esto enseguida. Hasta ahora mismo.